Estamos acá, sí señor. Seguimos en Código Político, está con nosotros Sergio Berenstein. Yo no debo decir el consultor más consultado en la política argentina, pero le anda cerca, muy cerca. Gracias, Sergio, por estar acá. Un placer, Julio, gracias. Ustedes miden, yo sé que miden, todos los consultores serios miden, y ustedes lo hacen, todo el tiempo, obsesivamente, se difunda o no, miden cómo está el humor social. Así es. Y si vos tenés una curva, a ver, yo me quedo con lo que dijo Alberto Fernández. ¿Es así? ¿Los primeros 5 años así y los segundos así? ¿O fue mucho más oscilante el humor social en estos 10 años de kirchnerismo? Es cierto que del 2003 al 2007 hubo una recuperación de la confianza, el consumo ayudó mucho, el fortalecimiento de la autoridad presidencial dio tranquilidad después del vacío de poder de la caída de la Rúa. Pero hubo también oscilaciones, por ejemplo, el fenómeno Bloomberg, ¿te acordás? El miedo a la inseguridad. Que 2004. 2004, y a partir de ese momento la inseguridad se instaló como un tema de primer orden. Durante los últimos 6, 7 años está al tope de las preocupaciones. Sí. Eso se instala con Bloomberg y ahí hubo una caída importante del humor social, de la confianza. Luego se recuperó. Es cierto que con el conflicto con el campo hubo un cambio muy significativo. En la opinión pública, yo creo que en el gobierno. Yo creo que se redefinió el kirchnerismo, la relación con los medios, con la oposición, eventualmente también con el peronismo, a partir de ese conflicto. Fue mucho más tensa y más de encono y enfrentamiento, sí, de uno y otro lado. Totalmente. O sea, ahí se polarizó más la sociedad y en el contexto de una situación económica más compleja, doméstica e internacional. Recordemos que Argentina se adelanta a la crisis internacional, pero en 2008 se cayó el mundo, ahí sí en serio, ¿no? Ahí se cayó en serio. Y durante un año estuvo paralizada la economía mundial, cayó el precio de los productos de exportación, eso también impactó en el humor social. Y después, Julio, recordemos, hubo una recuperación extraordinaria desde el último trimestre del 2009 hasta las elecciones del 2011, y cuando muere Kirchner se dispara una especie de empatía solidaria, una emoción muy fuerte en la sociedad, incluso en sectores que no eran kirchneristas. Así es. Y para sorpresa de muchos, incluyéndome, la presidenta reinventó muy rápidamente su liderazgo. La verdad que el año de Cristina, fueron casi un año exacto desde el fallecimiento de Kirchner hasta su reelección, pasaron 362 días. Sí. Fue un desempeño extraordinario. 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 O sea, recordemos lo duro que debe haber sido para ella, nada menos que perder a su marido y a su compañero político de toda la vida, y sin embargo ella, a pesar o como consecuencia de eso, se reveló como una líder política de primer orden, aún haciendo cosas que por ahí, desde el punto de vista de la teoría democrática, digamos, claramente no favorecía la competencia política, la transparencia, etcétera, pero el punto de vista de la concentración del poder fue extraordinario, ¿no? La cuestión es, pero entonces, ¿qué pasa? Desde que Cristina es reelecta, desde octubre del 2011 para acá, parece que las cosas empiezan a andar de golpe, empieza a desajustarse todos los tornillos del mecano que habían armado durante 8 años. ¿Es así? Te diría, ahí hubo por lo menos 3 vectores que cambiaron el humor social. Uno es que la presidenta desarrolla un plan que no había sido ni debatido durante las elecciones, ni era previsible para la gente que la votó. Fue una presidenta que definió el vamos por todo. Que el plan es el vamos por todo. Claro, que se recuestan los sectores más radicalizados de su elenco gobernante. Y eso despertó efectivamente desconfianza. El segundo elemento muy importante es la cuestión económica, el cepo, las consecuencias económicas del cepo y en general... No, dice, el cepo no es un problema de la clase media. Cuando ustedes miden y miden todos los sectores sociales, ¿el cepo afecta directa, indirectamente o en el estado de ánimo de la gente? No importa la clase social, es lo mismo, ¿no? Mira, Julio, hay un fenómeno de expectativas económicas que no está directamente vinculado al hecho de compres o no dólares. Pero hay como una experiencia muy traumática de Argentina, de los argentinos con los pesos, sobre todo los que tenemos cierta edad. Independientemente de que estemos o no comprando dólares, sabemos que si hay una brecha entre el dólar oficial y el paralelo... Esa brecha algún día se cierra para arriba. Esa es la sensación. Un día el oficial se va y se vuela todo. Pero aparte... Pero esto todavía no pasó. No, por suerte, pero esto implicó que ciertas industrias que fueron muy importantes en la generación de empleo y también para el ahorro de la clase media, como sobre todo la construcción, se paralizara. Y eso, la verdad que en términos, sobre todo los sectores más bajos, ha tenido un impacto y tiene un impacto negativo, ¿no? Si hoy uno saca una foto, la foto de hoy, de
el humor social, que no es único, no hay un argentino promedio. No. Pero, ¿cómo definirías? ¿Qué pasa en el sector más favorecido de la sociedad? ¿Qué pasa en la clase media, la que está, la que se agarra para no caerse y la que está tratando de llegar? ¿Y qué pasa con los que están más abajo? ¿Cómo está el estado de ánimo del argentino hoy en esos sectores? No se puede hablar de promedios, pero hablamos de promedios y yo te diría, hoy predomina el pesimismo, la sociedad está muy preocupada. Yo te decía que había 3 factores, me olvidé cortante. Uno es la inflación. La inflación está pegando cada vez más y se ha convertido en una situación, digamos, que afecta directa o indirectamente a todos los sectores, ¿no? Entonces, lo que ves hoy, a diferencia de lo que ocurría hace 2 años, es que la gente tiene, por ejemplo, mucho miedo de su ingreso en el corto plazo, en los próximos 3, 6 meses. Y esto afecta a los comportamientos, o vos podés seguir comprando, porque el consumo no ha caído, la verdad, no ha caído mucho, por ahí no crece, pero no cae, pero la gente compra tensionada, no compra feliz, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, yo te diría, hay un sector de clase media baja y baja, donde a pesar de que impacta la cuestión del empleo y hay preocupación, en términos relativos está mejor que a comienzos de década. Claro. Y eso se nota, y las políticas, por ejemplo, el ingreso universal por hijo, que yo creo que es lo más destacable de esta década, más otras políticas, por ejemplo, las asignaciones familiares o sobre todo las jubilaciones no contributivas, que permitió a un segmento enorme de la clase pasiva tener, aunque sea un ingreso mínimo. Eso ayuda en un segmento que antes sufría mucho más las oscilaciones del ciclo económico. La clase media la viene peleando, galguea, llega como puede, pero aspiracionalmente sigue siendo el segmento más grande de la sociedad argentina. Sí. Esto es importante, Julio, porque la clase media no quiere solamente consumir, quiere aparte libertad. Y está muy preocupada por algunos gestos autoritarios del gobierno que involucran a los medios y a la justicia. Y después está el sector más acomodado, que no es relevante desde el punto de vista numérico o electoral, pero sí por el efecto multiplicador de sus decisiones. La gente que invierte o fuga, la gente que puede generar trabajo o se queda sentadita. Se queda esperando. Claro. Y esa gente está muy desconfiada. 2 preguntas finales. ¿Cuál fue el momento de mayor euforia, alegría, optimismo social en estos diseños y cuál el peor? Hubo 2 momentos de muchísima euforia. Uno fue previo a la elección del 2007, el 2006-2007 fue un buen momento desde el punto de vista económico, de consumo, etcétera, y el otro fue el 2011. El 2011 desde el punto de vista de consumo y de la alegría de la gente. O sea, la Argentina se creía en una fiesta. Bueno, ahora hay que pagarlo, el gasto de la fiesta, pero la verdad que había como una explosión muy arriba, muy fuerte. Y los 2 peores momentos, uno fue el conflicto con el campo, el posconflicto. Hubo un largo año realmente duro, con la gente muy preocupada. Luego de las elecciones del 2009, de a poquito la cosa empezó a mejorar, pero ese año, digamos, del conflicto con el campo hasta las elecciones fue pésimo, fue el periodo más largo de pesimismo. Y ahora estamos volviendo no a esos niveles, pero, digamos, ya vemos una situación de bastante preocupación en segmentos críticos de la sociedad. Gracias, Sergio. Un placer, Julio, gracias. ¿Qué? ¿La tanda qué puede durar? Minuto y medio. Después nos esperan Horacio Quiroga, el intendente de Neuquén, es radical. Jorge Busti, 3 veces gobernador de Entre Ríos, es peronista. Los 2 la vienen remando, los 2 quieren poder. Y se van a juntar solo con peronistas y radicales, me da la impresión que no. En un ratito hablamos con ellos.